La justicia argentina es motivo de elogios, también de críticas, vapuleada. Es un tema casi cotidiano lo que ocurre con la justicia, ya sea por la decisión de una Cámara, un tribunal de primera instancia, una Cámara superior, o la Corte misma cuando emite alguna sentencia que genera muchísimas repercusiones. Por eso estamos hoy poniendo un poco la lupa sobre la situación judicial. Y hay una institución, podríamos llamar, que es justamente los mediadores prejudiciales. Esto es algo nuevo, relativamente nuevo en el país, y nos va a contar más sobre el tema el doctor Guillermo González. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene la reunión de mediadores prejudiciales? La mediación prejudicial obligatoria desde el año 96. Estamos por cumplir 18 años el año próximo. 18 años. De mediación. Ah, pensé que era más reciente. No, recientemente hubo una reforma. En el 2010. 2010, hubo Perfecto. una reforma en el 2010, pero de la ley, pero porque iba venciendo periódicamente. Primero se planteó como obligatoria durante los primeros años y luego se iban haciendo postergaciones hasta que ahora hay una ley definitiva. Perfecto. Lo primero que hay que preguntar es qué es una mediación prejudicial, que el nombre un poco lo da, pero... Sí, en realidad tiene que ver con la posibilidad de, antes de iniciar un juicio, la exigencia legal de antes de iniciar un juicio, que en la mayoría de las materias, aquí a nivel nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, civil y comercial federal, atravesar la instancia de mediación. Es decir, las partes recurren a un mediador o mediadora que los ayuda, intenta ayudarlos a encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria, sin tener que ir a la instancia judicial. Bien, hablamos de el fuero civil y comercial. Delitos penales quedan afuera. Quedan afuera. Delito penal va directamente a la justicia, no hay mediación previa posible. Ahora hay unas experiencias no obligatorias, hay experiencias en las causas penales que se han derivado a la ciudad, en la posibilidad de hacer. No es obligatorio, es sistema pero diferente. Se puede. Pero en algunas causas sí se puede. ¿En qué caso, por ejemplo? En casos que tienen que ver con cuestiones de vecindad, delitos o delitos menores en general. Lesiones menores. Sí, cuestiones menores. Pero es incipiente. Vamos a un caso civil. ¿Cuál es el más común de mediación prejudicial? Bueno, lo que hay mucho más son lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, los daños y perjuicios. Eso en cantidad, digamos, porque es lo que más se produce, lo que más causas se producen habitualmente. Ahora, un peatón o un ciclista o quien sea que es lesionado por un auto o incluso choques de autos. Choques de autos, o sea que ahí es, digamos, todo lo que tiene que ver con la reparación de los vehículos, donde ahí participan compañías de seguros, o lesiones que también normalmente hay compañías de seguro, u otros casos de accidentes de tránsito, de daños y perjuicios que no tienen cuestiones de seguros o de autos. Entonces, en el ranking de mediaciones prejudiciales, accidentes de tránsito. Sí, la mayor cantidad. Que tiene una cierta particularidad porque, digamos, hay un operador dentro de ese sistema, que es las compañías de seguros, obviamente con gran participación en las decisiones, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es un tipo particular de mediación. De cualquier manera, se produce algún tipo de conversación y negociación, pero quizás las materias donde la mediación tiene mayor éxito son todas aquellas en donde lo que está en juego es la relación entre las personas. Claro, pero ahí en ese caso, ¿quién media? ¿La compañía de seguro o el conductor del auto? ¿Quién va a la mediación? No, todos están obligados a ir a la mediación. O sea, lo que dice la ley es que todos los participantes de un posible juicio posterior tienen que atravesar primero el proceso de mediación. La compañía de seguro va representada por sus abogados y las partes que tuvieron el conflicto, o sea, el conductor o la persona que fue embestido, ellos también tienen que ir con sus abogados. Bien. Y ahí la participación es personal. Bien. ¿Cuánto dura esa mediación? Bueno, las mediaciones de daños y perjuicios normalmente son bastante cortas, porque se establece una primera audiencia, un primer momento, en donde se intercambian información, documentación, y por lo general luego esto va a estudio a las compañías de seguros, y lleva un cierto tiempo, y luego hay una respuesta, muchas veces es favorable, y otras veces no, y en ese caso se inicia la acción judicial. Bien. En el fuero comercial, ¿cuáles son las mediaciones más comunes? El fuero comercial hay variado mucho, tiene que ver con cobro de facturas, empresas que no se han puesto de acuerdo sobre algún cobro
Ajá, de algo que de algún está, servicio. de algún servicio. Un trabajo, sí. Exactamente. Y también hay muchas que tienen que ver con las sociedades comerciales, diferencias entre los socios, Sí. digamos, reclamos por asambleas que no coinciden, que no están de acuerdo con lo que se tomaron, disidencias entre los socios. Bien. O en sociedades comerciales familiares, también hay muchos conflictos en relación con las sociedades familiares, tienen la particularidad, las empresas familiares tienen la particularidad de que conforman, por un lado, una sociedad, digamos, donde hay cuestiones comerciales y empresariales, está la familia en el pero medio, también está la claro. familia en el Por medio. ejemplo, un restaurante, Sí, sí. ¿no? un local comercial de familiares que entran en conflicto van a mediación. Sí. Otra vez, los tiempos de una mediación en este caso. Estas pueden ser un poco más extensas. ¿Cuánto sería? Porque cuando está, bueno, pueden ser 2 o 3 reuniones. Pero a lo largo de cuánto tiempo. El tiempo puede ser 2 meses. 2 meses como mucho. 2 meses como mucho. Sí, en materia laboral, ¿hay mediación prejudicial? Eso es en conciliación conflicto laboral. Conciliación laboral. No es lo mismo que mediación. Es un método, un procedimiento diferente que se hace a través de conciliadores laborales que están específicamente preparados para trabajar en el área laboral. Bien, no es considerado mediación prejudicial. No. Y el otro tema, volviendo a lo anterior, cuando uno de los involucrados es el Estado, ¿hay mediación también, sea en el fuero civil o comercial? Bueno, en realidad ¿O es siempre entre privados? En general es entre privados. Ajá. Hasta la última reforma, directamente, si la causa estaba involucrado el Estado, no requería mediación previa obligatoria. Ahora va derecho a juicio. Claro, y ahora es optativo. Porque además el Estado puede ingresar de muchas maneras. A veces es porque directamente es demandado, obviamente. Sí. Podría ser algo directo, un particular que demanda al Estado, ahí no correspondería. Pero a veces está involucrado por algún otro motivo, es decir, porque puede tener alguna conexión con una causa en la que el Estado está circunstancialmente allí involucrado, sí. No directo. Sí. Y entonces, en esos casos, se han hecho, incluso en vigencia de la antigua ley, se hizo una convocatoria voluntaria y muchas veces participaron, no porque la dificultad con el Estado es las facultades de transar. Digamos, por una cuestión relacionada con el cuidado de los bienes públicos, los abogados del Estado tienen... ¿La facultad de transar? De hacer transacciones. Transacciones es llegar a un acuerdo. Es una palabra que suena... transar en el Estado suena claro, pero en realidad es la facultad que tienen las personas para poder decidir, bueno, yo puedo conceder algo a cambio de otra cosa. El Estado no y el puede... Estado es un poco más complejo, ahí tiene que tomar autorizaciones, tiene que haber algunas facultades especiales, porque bueno, podría darse a situaciones de corrupción, cosa que no podría... Claro. Entonces, en un caso civil, por ejemplo, 2 personas, los divorcios, el acuerdo, por ejemplo, de alimentos para los hijos, también puede ser resuelto con un mediador. Sí, a ver, sin duda, y el espacio de la mediación familiar es quizás el espacio donde mayor efectividad tiene la mediación, por esto que decía que la importancia de la relación, del cuidado del vínculo de relación. Cuando nosotros trabajamos como mediadores, trabajamos en gestionar diálogos entre las personas que nos ayuden a mirar el conflicto de una manera diferente, no desde la confrontación, sino desde la colaboración. Sí. ¿Cómo hacemos para poder encontrar una solución que nos satisfaga a los dos y que mantenga lo mejor posible la relación? Y esto, en el marco de la familia, de las empresas familiares, de las cuestiones vecinales y de consorcios, todas estas cuestiones donde los vínculos son esenciales para que las personas puedan en el futuro continuar con su vida, la mediación tiene un impacto muy importante y muy útil. Resulta de mucha utilidad para la gente. Bien. Pongamos un caso hipotético. Usted hace mediaciones. Sí. Bueno, un matrimonio. La señora o la ex señora, la mujer le pide alimentos, si no van a juicio. Y usted, como ella dice, no, vos ganás 10, yo quiero que me des 5. Y él dice, no, yo no gano 10, yo gano 6, no te puedo dar 5. ¿Usted qué hace? Bueno, allí se hacen varias cosas. Una de las primeras cosas que se hace es considerar cuáles son las necesidades específicas de los menores o del menor que está en tema por alimentos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se trabaja con un listado de necesidades de los chicos y entonces se presenta, la señora, por ejemplo, presenta el listado de las necesidades. ¿Esto por qué es importante? Porque en general, una de las cosas que ocurre es que la sensación que tiene el papá cuando entrega una suma de dinero es que entrega una suma y nunca se sabe para qué es esa suma. Y a raíz del tiempo y la distancia empieza a perder un poco de contacto y de idea de, en realidad, cuánto cuesta mantener a los chicos.
Entonces se trabaja por un lado con la idea de que ambos padres contribuyen y se considera digamos, la situación de cada uno de los padres económica que tiene, el trabajo, etcétera, los ingresos, también las necesidades de los chicos. Se toma también el criterio de que hay familias que han venido manteniendo un cierto nivel de vida. Y entonces se trata de mantener. Pero seguramente después el nivel de vida entra en crisis. Ahora, eso está claro. Usted lo que pide es documentación, digamos, para fundamentar esto. Pero usted como mediador, llegado el momento, ¿qué le dice? ¿Cómo lo resuelve? No, el punto es el siguiente. Nosotros como mediadores porque no es una cuenta matemática simplemente, ¿no? No, claro, claro. Usted le dirá, tienen que entender, no es lo mismo, el señor tuvo que alquilar, no sé, ¿qué les dice usted? Todo eso entra en las conversaciones. Nosotros ayudamos a que ellos conversen sobre estas cuestiones. En realidad, el mediador no le dice la solución a la gente. Lo que ayudamos nosotros es que ellos puedan construir su propia solución como un traje a medida. La diferencia que hay entre una mediación y un juicio es que el juez va a tomar una decisión, él, de acuerdo con esto, como usted decía, con la prueba que ve, los testigos que escucha, etcétera, una cantidad de cosas. Acá nosotros lo que ayudamos es que ellos encuentren una solución que sea buena para ellos, específicamente. Entonces a veces ocurre que, de alguna manera, bueno, prefieren que haya algo que se pague, que el padre decide, bueno, yo voy a pagarte esto, el colegio lo voy a pagar yo, por ejemplo. Entonces, en función de esa situación económica que se evalúa, el colegio tiene un valor quizás mucho más alto que otras cuestiones. Esas cuestiones quedan a cargo de la madre. Y ellos van diseñando un acuerdo que sea satisfactorio para ellos. Nosotros trabajamos, sí, ayudándolos a pensar todo el tiempo en el mejor interés del menor. Nosotros trabajamos ayudándolos a focalizarse, porque la situación, como usted bien dijo, la situación de divorcio produce esta situación de confrontación. Entonces, digamos, hay que ayudarlos a salir de este lugar. Y esto hay una cantidad de estrategias y de técnicas que utilizamos, a veces trabajando en privado, a veces trabajando en conjunto. ¿Puede reunirse con una de las partes y no con las dos? Sí, sí. ¿Y en secreto o la otra sabe que se reúne? No, la otra sabe, las partes saben que nos reunimos, y porque esto se hace dentro del marco de una de las estrategias de trabajo es las reuniones privadas o caucus, que se llaman, que es que uno puede tener reuniones, pero si tengo reuniones con una parte, tengo reuniones con la otra. Y todo lo que se habla es confidencial. Yo no transmito ninguna información, no transmitimos información que el otro no haya garantizado que se pueda transmitir. A dar. ¿Hay una comisión? ¿Ahí está regulado el trabajo de ustedes? ¿Cómo es? El Ministerio de Justicia tiene la Dirección Nacional de Mediación y Métodos de Resolución de Conflictos, y es el órgano que regula nuestra actividad. ¿Y quién lo regula entonces? El Ministerio de Justicia. Claro, pero ¿en base a qué? ¿Al monto acordado? Perdón. ¿Cuánto cobra el mediador? Digamos? Perdón, no entendí. ¿Está regulado? Está regulado por un decreto, sí, por un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo. ¿Y es un porcentaje del acuerdo? Depende, hay toda una escala. A partir de un cierto valor es un porcentaje, si no es un monto en función está relacionado con el monto del acuerdo. Bien. Finalmente, ¿qué porcentaje, digamos, de acuerdos se logran del total de personas que van a una mediación? ¿Cuántos llegan a un acuerdo y cuántos terminan finalmente en juicio? Bueno, esto es variable, por supuesto, por una cantidad de factores, pero entre un 40 y un 50% de acuerdos, depende de los temas. Y hay una estadística de la Cámara Civil que marca que el 65%, digamos, las mediaciones que se piden por sorteo, porque no todas son por sorteo, pero todas las que se piden por sorteo, el 65% no llega a mediación. A juicio. A juicio, se resuelve en la mediación. Hay un alto porcentaje que se resuelve dentro de la mediación, o que, digamos, que si fue un caso que en la mediación se evaluó que tal vez no sea bueno hacer un juicio por eso. Y en ese sentido también es muy importante, porque a veces deja de lado algunas causas que ya las partes se dan cuenta que no van a prosperar en un proceso judicial. Y aunque no se llegue a un acuerdo, se paga igual la mediación. Sí. Gracias por haber venido. No, por favor, muy amable.